Oigan, quiero que empecemos este video con esta efeméride, con este recuerdo, estas píldoras para la memoria de hace exactamente 5 años. El 15 de octubre del año 2019, Miguel Uribe Turbay se encontraba en las calles bogotanas haciendo campaña porque quería llegar a la alcaldía de Bogotá. En ese momento habían 4 candidatos y el señor Miguel Uribe Turbay ocupó en la capital de Colombia el último puesto dentro de los candidatos. Para ese momento, es decir, hace 5 años, el señor se quemó en las urnas con una votación de 426.982 votos. Ni siquiera fue la mitad de lo que sacó Claudia López, que fue la ganadora en su momento y que ella pues quedó electa como alcaldesa de Bogotá. El señor se quemó en las urnas hace 5 años y 2 años después pues aspiró al Senado de la República por el Partido del Centro Democrático. El señor Álvaro Uribe Vélez pues hizo a un lado a Paloma Valencia, hizo a un lado a María Fernanda Cabal y puso como cabeza de lista a Miguel Uribe Turbay del Partido del Centro Democrático ahí en ese tarjetón. Ahora, después de 5 años de esas fatídicas elecciones para el señor Miguel Uribe Turbay, pues ahora va por unas elecciones mucho más grandes y es la presidencia de Colombia. En los últimos días, pues todos nos dimos cuenta que el señor Miguel Uribe Turbay anunció su precandidatura a la presidencia de nuestro país a través de un video en donde pues tiene varias banderas que ya se las voy a comentar más adelante en este video, pero adicionalmente es de mencionar también que en los últimos días el señor ha sido una burla completa debido a que no sabe qué es lo que quiere hacer. El señor tiene un consultor político, es un asesor venezolano que de hecho también ayudó a que el señor Nayib Bukele, que es el actual presidente de El Salvador, ese señor que sí se puede decir que es un dictador porque apeló casi que a lo mismo del señor Álvaro Uribe Vélez, que fue esa reelección en nuestro país, pues lo que hizo Álvaro Uribe Vélez fue modificar la constitución política para nuevamente quedarse en el poder, perpetuarse en la presidencia de nuestro país, y eso mismo hizo el señor Nayib Bukele. Esas son las reelecciones que les gusta a la derecha de nuestro país, es decir, solamente la derecha se puede reelegir, absolutamente nadie más, según ellos. Y frente a eso, pues el señor ha recibido incluso burlas de periodistas de nuestro país, quien lo iba a creer, de periodistas de Caracol Radio, y también por supuesto un gran enfrentamiento con la fiscal Angélica Monsalve, que ella es directa, ella es de esas mujeres que le dicen a Miguel Uribe Turbay y a muchos hombres de derecha las cosas como son. Pues bueno, antes de irnos para allá, quiero recordarles este trino del señor Miguel Uribe Turbay en esas elecciones, en esa campaña hace 5 años, en donde él dijo: este es el apoyo que nos encontramos día a día en las calles. Cada vez más personas se suman a este proyecto. Con tu apoyo vamos a ganar este 27 de octubre. Pero pues ya conocemos la historia. El señor Miguel Uribe Turbay se quemó en las urnas con un poco más de 400.000 votos. No alcanzó ni siquiera la mitad de los votos de Claudia López, es decir, ni siquiera 500.000 votos alcanzó Miguel Uribe Turbay y aún así cree que va a llegar a la presidencia de la República. Pues bueno, no vamos a reproducir el video, por supuesto, por respeto a ustedes, por respeto a mí, no vamos a reproducir este video, pero sí quiero que leamos este trino de Víctor Ovalle. Él escribió: Miguel Uribe Turbay invocando la seguridad democrática y la motosierra como tema de campaña política, un llamado al narcotráfico y al paramilitarismo. Y así es, porque en ese video una de las premisas del señor Miguel Uribe Turbay es que quiere supuestamente regresar a la seguridad democrática de Álvaro Uribe Vélez. Es decir, él quiere que regresemos a los tiempos de los falsos positivos, a los tiempos de las masacres, de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos de los colombianos, de los desplazamientos forzados, de los vínculos que incluso tenían las fuerzas públicas de nuestro país con grupos armados al margen de la ley, con paramilitares. Esa es la supuesta seguridad democrática a la que quiere volver el señor Miguel Uribe Turbay, mintiendo como siempre porque él dice que supuestamente estamos volviendo a ese pasado, pero pues es más que claro
que no es así. En este tiempo en el que el presidente Gustavo Petro ha estado en el poder, ha dignificado hasta más no poder a las fuerzas públicas de nuestro país. Los resultados han sido, mejor dicho, invaluables, han sido resultados bastante contundentes, incluso en la incautación de droga, de marihuana y de cocaína, y eso por supuesto es lo que le molesta al uribismo de este país. Otros usuarios incluso están comparando el hecho de que el señor Miguel Uribe Turbay posiblemente quiere parecerse al señor Nayib Bukele, que quiere hacer lo mismo e implementar lo mismo que el presidente de El Salvador con sus cárceles. Estas cárceles que, hay que ser sinceros, es una violación sistemática a los derechos humanos, teniendo en cuenta que varias de las personas que en este momento están encarceladas en El Salvador son completamente inocentes, pero son estigmatizadas porque o están en las noches en las calles de El Salvador o tienen tatuajes, y lo que hacen es que van y los encarcelan, así, sin más ni más. Orlando Rodríguez, a través de su cuenta de X, escribió: bueno, ya se sabe, Colombia, el señor Miguel Uribe Turbay propone una seguridad a lo Bukele, encerrando en la cárcel a todos sus contradictores como si todos fueran delincuentes. ¿Con quiénes haría eso? Con los oficiales del ejército y la policía que Gustavo Petro retiró del servicio. Es lo que escribió allí Orlando Rodríguez a través de su cuenta de X, pues mencionando que al parecer el señor Miguel Uribe Turbay quiere ser el Bukele colombiano. Y además, pues también porque el asesor político en este momento de Miguel Uribe Turbay se llama Lester Toledo. El señor es venezolano, pero adicionalmente el señor participó en la campaña política de Nayib Bukele. Quiero que por favor ustedes le presten mucha atención a esta pequeña parte de una entrevista que hicieron en La Luciérnaga de Caracol Radio en conjunto con Red Más Noticias, y en donde hasta los mismos periodistas de estos medios tradicionales se burlan de esas premisas del señor Miguel Uribe Turbay. Ya no se sabe qué quiere hacer, no se sabe a quién quiere parecerse, si al imputado Álvaro Uribe Vélez o al violador sistemático de derechos humanos Nayib Bukele. Escuchen esto. Lester Toledo, él fue asesor de Bukele y de María Corina Machado. ¿Él trabaja con usted? Sí, efectivamente. Lester... Pero le pregunto una cosita, si usted lo trae, ¿cuál es su propuesta entonces? Porque lo que estamos viendo es que su propuesta es una copia de lo que fue Uribe hace 20 años. ¿Qué es lo nuevo? Su propuesta es una copia de lo que fue Álvaro Uribe Vélez hace 20 años. ¿Ven ustedes? Hasta los mismos periodistas se burlan de esa supuesta seguridad democrática que quiere seguir los pasos de Álvaro Uribe Vélez, de que con Álvaro Uribe Vélez estábamos mejor, de que con el gran colombiano éramos, mejor dicho, lo mejor, éramos lo máximo en guarachas en el mundo. Hay mucha cosa diferente, pero son dos preguntas, voy a responderle la primera y la segunda. Okay. La primera es, efectivamente, Lester es un venezolano que tuvo que salir de Venezuela como muchos otros que los persiguió una dictadura. Fue diputado, trabajó con Leopoldo. Cuando a Leopoldo lo detienen, a él le dictan una orden de captura, incluso alcanzan a detener a su familia, logra salir, y desde ese momento transforma, digamos, su trabajo político por la consultoría política, trabaja con Bukele, logra sacar adelante primera y segunda campaña de Bukele, trabaja con María Corina, es muy amigo, pero yo diría que su éxito reciente es que fue la persona que lideró todo el proceso de evidenciar el fraude electoral en Venezuela, que como vimos fue un éxito. Y con él desde ya... Él dice fue un éxito, pero el señor Nicolás Maduro continúa en el poder. Es decir, Edmundo González, que era la fórmula, o que, pues sí, él casi que era la fórmula de María Corina Machado, porque ella hacía más como de presidenta de Venezuela que Edmundo González, pero pues ese fraude hasta el momento no se ha demostrado completamente. Y adicionalmente, el señor Maduro continúa en el poder. Ya estamos trabajando en cómo crear un ejército de voluntarios para defender el voto y evitar el fraude en Colombia, porque a mí no me queda la menor duda, primero que en el 26 va a haber elecciones, pero también que quien hoy gobierna se las va a intentar robar. Pero con tenerlo al lado, ¿usted quiere ser el Bukele colombiano? No, esa es una gran pregunta, porque yo lo... Usted quiere ser el Bukele colombiano, ¿no? Y él dice, se van a intentar robar las elecciones del año 2026, pero incluso recordemos frente a esto la respuesta del presidente Gustavo Petro, que le dijo que el ladrón juzga por su condición. Lo que quiero ser es el mejor Miguel Uribe posible para Colombia. Yo tengo claro que yo no voy a imitar a nadie, ni al presidente Uribe, que es irrepetible, pero usted ni a dijo Bukele, trabajar, levantarse a las 5 de la mañana. Eso es lo que dijo Uribe hace 20 años. Faltaron los huesitos y las carnitas. Bueno, lo que queda claro es que lo hice bien porque lo repite todo el mundo. Sí. Hasta aquí en La Luciérnaga lo repiten, o sea que vamos bien. Pero lo que es cierto
es que son valores. Trabajar no es un valor de Uribe. Uribe lo hizo público porque representó presidente a lo que representa el colombiano. Pero es que hoy, ahora que decía la nena, no, qué bueno un presidente jovencito, yo agregar jovencito y trabajador, porque es que cuando uno tiene un presidente vago, incumplido, ausente, qué bueno tener un presidente que trabaje. Es que, ojo. Él dice que sería un presidente trabajador, ¿no? Y se levanta a las 4 de la mañana no a trabajar como las amas de casa o como las madres solteras o como los padres que tienen que madrugar a hacer el desayuno a sus hijos a las 5 de la mañana para que se vayan a la escuela, tomar un transporte público a las 5 de la mañana para poder llegar a sus lugares de trabajo. El señor Miguel Uribe Turbay no tiene que pasar por eso. Contrario a eso, él madruga a las 4 de la mañana pero a hacer ejercicio desde el privilegio. Siempre lo he mencionado, el señor siempre ha hablado desde el privilegio y lo único que hace es romantizar la esclavitud laboral de Colombia. Ojo, hay trabajos que permiten el trabajo medio tiempo, pero el presidente no permite trabajar medio tiempo. Hay que trabajar 24 horas, 7 días a la semana. Ese es el primer punto. Lo segundo es que yo no trato, vuelvo, repito, de imitar a nadie, y yo lo que quise expresar en mi lanzamiento es mi propósito de vida. Ahora que me preguntaba Gabriel lo de mi mamá, yo sí les quiero contar. Ayer estuve en Copacabana, estuve con mi hermana, tal vez uno de los momentos más sentidos de mi vida. En ese sitio aprendí a no negociar principios, porque mi mamá, cuando estaba secuestrada, Alexandra, a mi mamá ella le escribió una carta a mi abuelo diciéndole: papá, como tú siempre me has enseñado, nunca pongamos los intereses de la familia por encima de los intereses del país, diciendo no accedamos a presionar al gobierno. Bueno, dicho eso, nunca pasó y la mataron. Entonces aprendí a no negociar principios. Pero lo segundo es que es el lugar donde se une mi más profundo dolor y mi propósito de vida, que es la causa de mi mamá. Es un país sin violencia. Lo decía ahora Gabriel antes, casualmente. Es que queremos un país sin violencia. Para mí la seguridad no es un discurso, es una causa. En buena parte por eso estoy con Uribe. Es que no es casualidad que yo hoy esté en el partido del presidente Uribe. Porque antes no se trata, pero es que primero son dos cosas diferentes, porque yo nunca estuve en un partido, aunque se lo voy a cambiar. Yo nunca he cambiado de posición de pensar. Okay. Yo fui antipetrista, ¿cuándo? En el 2012, cuando llegué al Consejo. Y hoy sigo igual. Y he trabajado con diferentes personas, a quien admiro. A propósito, a Peñalosa me parece un gran maestro. Y tengo que decir con absoluta orgullo hoy que me siento afortunado de haber trabajado con Peñalosa, que me enseñó mucho de lo que seguramente hablaremos más tarde. Pero lo segundo es que hoy estoy con Uribe precisamente porque coincido que hoy Colombia necesita lo que Uribe siempre le ha ofrecido: seguridad, inversión privada y cohesión social. Seguridad es lo que menciona Miguel Uribe Turbay, además de lo rastrero que es que siga utilizando el asesinato de su madre para hacer política, para hacer campaña, para que en este caso quiera llegar a las presidenciales del año 2026. Eso es completamente lamentable y rastrero. Pero no solamente eso, quiero que observen ustedes esto. Una de las premisas o una de esas banderas de Nayib Bukele en El Salvador fue el tema de las cárceles. Yo se los mencionaba al inicio de este video, el tema de que hay que encarcelar a todo el mundo para garantizarle seguridad a los salvadoreños sin importar si son culpables o no, si son inocentes o no, pues cárcel para todo el mundo, violación sistemática de los derechos humanos para todo el mundo, y eso es lo que quiere hacer el señor Miguel Uribe Turbay. Escuchen esta propuesta. Hoy nadie se salva de la extorsión, ni el comerciante más humilde, ni el terrateniente más adinerado. En lo que va de 2024 van aproximadamente 9.000 casos. De esos casos, el 45% se hace a través de llamadas telefónicas y la mitad de esas llamadas se hace desde las cárceles. Por eso, hoy anunciamos que presentaremos un proyecto de ley con el propósito de inhibir por completo la señal en todas las cárceles de Colombia y brindarles más garantías a los guardias que en ellas trabajan. No vamos a escuchar todo el video, vamos a escuchar solamente una parte, por ahí 1 minuto y medio más o menos es lo máximo que nos podemos aguantar este discurso del señor del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay. Y ya hablamos un poquito de la respuesta, de la gran respuesta de la fiscal Angélica Monsalve. Ahora Liliana Benavides, senador Miguel Uribe. Gracias, presidente. Hoy nadie se salva de la extorsión. Ni el gran terrateniente, ni el negocio más humilde. Pero no solamente en los locales comerciales, ahora también incluso en las zonas residenciales. La extorsión está disparada en Colombia porque este gobierno negoció lo innegociable, la seguridad. Como siempre, sacando el nombre del presidente Gustavo Petro. ¿Y en dónde están los mandatarios locales? Es decir, que los alcaldes están de adorno para el señor Miguel Uribe Turbay, que no hacen absolutamente nada frente a los casos de extorsión de las principales ciudades del país. Y lo que es cierto es que ha sido valiente para premiar a los criminales, pero un cobarde para proteger a los colombianos. En el 2023 se registró en su nivel histórico el número de casos de extorsión. Y como ustedes saben, hay un subregistro evidente por el miedo a denunciar.
11.078 casos en el 2023. Y en lo corrido del 24 hasta septiembre, prácticamente van 9.000 casos, lo que indica que en este año habrá más casos de extorsión. No hay una sola zona o departamento que se salve de la extorsión. De esos casos, el 45% se hacen a través de llamadas telefónicas. Y el 50% de esas llamadas prácticamente vienen desde las cárceles del país. Es decir, ¿cómo es posible que criminales que están hoy en las cárceles sigan extorsionando a la población civil? Es por eso que con varios compañeros del Centro Democrático hemos tomado la decisión de presentar un proyecto de ley con el propósito de inhibir por completo la señal en todas las cárceles de Colombia y prohibir por completo el uso del celular. Muy similar al discurso del señor Nayib Bukele, ¿no les parece? Pues bueno, la fiscal Angélica Monsalve le respondió, fue demasiado contundente y le dijo, escuchen esto: Miguel, hasta la fecha, ningún gobierno, incluyendo los de las tendencias que usted representa, han sido capaces de ponerle el cascabel al gato al corrupto sistema penitenciario. Entiendo ahora que su asesor venezolano, que aún no sabemos cómo paga, le sugirió que se porte como Bukele y proponga comenzar por el problema carcelario, cosa que a todas luces no le queda. Esperaba algo más inteligente, algo así como que lo que se necesita es la privatización de las cárceles, comenzando con un plan piloto en una de ellas que nos permita avanzar en el correcto tratamiento del privado de la libertad y su verdadera reinserción a la sociedad. Otra cosa, no son más que pañitos de agua tibia que el delincuente siempre burlará para desgracia de nuestro pueblo. Todo esto de depositar al olvido personas en un galapón como lo hizo Bukele. Seguramente se lo impuso su asesor venezolano Lester Toledo, de quien como cosa paradójica debo decir que denuncia una persecución y violación de sus derechos humanos por el gobierno de Venezuela, pero promueve lo mismo como asesor en El Salvador, cosa rara, ¿verdad? Por cierto, le recuerdo que no debe utilizar ni la curul ni su UTL para cosas distintas al trabajo legislativo, lo contrario sería cometer el delito de peculado de uso. Magnífica respuesta de la fiscal Angélica Monsalve. Por supuesto, este tema de Venezuela, como el señor Lester Toledo, que es el asesor político en este momento de Miguel Uribe Turbay, pues deja ver la incoherencia de estas personas de derecha, ¿no? Hablan de violación sistemática de los derechos humanos en el país vecino, pero en El Salvador, que es en este caso el país al que él asesoró, ese político que hoy es el presidente de ese país, pues está violando sistemáticamente los derechos humanos de los salvadoreños. Nada más que decir, eso es así, es violación de los derechos humanos. Pues bueno, llegando al final de este video, como siempre, invitados a comentar ustedes qué opinan de esta nueva campaña del señor Miguel Uribe Turbay. ¿Será que se va a convertir como Álvaro Uribe o como Nayib Bukele? ¿Ustedes qué creen? Cuéntenos por favor en los comentarios, opinen ahí abajito en la cabinita de los comentarios. Adicionalmente, invitados a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, a que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales. Hacemos presencia en Facebook, en TikTok, en Instagram, en X, aquí en YouTube y adicionalmente pues en nuestra página de alpunto.com. A todos muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video. Por favor no olviden también seguirnos en nuestro canal de WhatsApp. En la parte inferior de este video, en la descripción del mismo, le dan ver más y se van a desplegar todos los links en donde ustedes nos pueden encontrar. Así que vayan y síganos por favor para que podamos seguir haciendo este periodismo independiente, lo podemos decir de alguna manera, para que podamos seguir llevándole información a todos los colombianos. A todos muchísimas gracias, nos vemos y nos escuchamos en otro video aquí en Al Punto. Chao a todos.